pero resulta que V no se pronuncia V. La segunda gran tribulación relativa a la pronunciación del latín clásico es la realización de la letra V, porque una vez más los italianos pretenden que se pronuncie V, la famosa fricativa labiodental sonora tan, por otra parte, cacareada y pretendida para el español en muchas cabezas hispanoamericanas. Pero no es así, sino que su pronunciación era W, como la W del inglés. Quizá lo primero que hay que dejar aclarado desde el principio es el tema de si es verdad que en latín no existía la letra U o si sí existían la U por un lado y la V por otro, entre más casuística. La verdad es que en latín sí existía tanto U como V, pero eran la misma letra. Claro, la pregunta es, ¿y eso cómo se come? La mayoría de la gente solo ha tenido contacto con textos latinos originales físicos a través de las inscripciones de grandes monumentos como el Panteón de Agripa, el Arco de Tito, la Columna de Trajano o incluso el famoso Cahue Canem. En todas ellas puede verse que no hay U mayúscula, sino que lo que hoy es U aparece siempre como V, como en Senatus Populusque Romanus, todo Vs. Ahora bien, esto no significa que no existiera la U mayúscula en latín. La primera cuestión es conocer el estatus fonológico grafémico, o sea, con qué letras se representaban qué fonemas, de lo que actualmente son, sin género de dudas, dos letras diferentes que representan sendos fonemas en la mayoría de idiomas, incluido el español. La letra U para la vocal U y la letra V para el fonema B. Y ahora presta atención. En latín tenemos dos fonemas claramente separados que distinguen palabras diferentes. Por ejemplo, U en serui, uní, entre la C, y W en servi, siervos. Pero antiguamente aparecían representados por una sola letra, que a veces aparecía más redondeada, otras más angulosa y a veces incluso como algo intermedio, por ejemplo, con un lado recto y otro curvado. O sea, para los romanos los grafemas U redondeada y V angulosa y cualquier cosa intermedia eran una sola letra, igual que para nosotros es la misma letra la Z sin rayita en medio, con rayita en medio o incluso esta Z que va hacia abajo. Son tres estilos diferentes, pero todo es la misma letra. De hecho, ya Quintiliano comenta que faltaba una letra en el alfabeto latino. Discutirán, por ejemplo, si ciertas letras necesarias están ausentes en el alfabeto, en el caso de palabras genuinamente latinas. Por ejemplo, en palabras como servus y vulgus sentimos la falta de la digamma eólica. Nota: la digamma eólica a la que se hace referencia era una letra parecida a la F que representaba el fonema W famosamente en el dialecto del griego eólico. En los demás, como el jónico ático, se había perdido este sonido W muy antiguamente. Otra cita de Quintiliano. No fue sin razón que Claudio introdujo la digamma eólica para representar este sonido. Mis propios maestros escribían servus y kervus con wo, o sea, servos y kervos, para que la repetición de la vocal no provocara la fusión y confusión de los dos sonidos. Hoy, sin embargo, escribimos estas palabras con una doble U, siguiendo el principio que ya he expuesto. Sin embargo, ninguna de las dos grafías expresa exactamente la pronunciación. Fin de las citas. O sea, la respuesta a la pregunta es que sí, U y V eran la misma letra en latín, aunque representaba dos fonemas según el contexto fónico. Esto es, por una parte, algo similar al caso de, por ejemplo, el español G, una sola letra que representa dos fonemas, G en gato y G en general. Por otra parte, algo similar a que es la misma letra la Z con o sin el trazo en medio. Se plantea una segunda cuestión. Si solo hay una letra, entonces es U o V. Pero está relativamente mal planteada. Ya hemos dicho que el grafema podía parecer más redondeado, más anguloso o entre medias. Era una sola letra
y era simplemente una cuestión, digamos, caligráfica elegir una variante u otra, o, por decirlo de otra forma, que el trazo fuera más de U o de V dependía meramente de la fuente o tipografía. Dicho eso, como los textos antiguos físicos reales que la gente ha visto son principalmente los de las inscripciones monumentales, donde efectivamente la costumbre era la grafía angulosa, dan por supuesto que las actuales U y V eran única y exclusivamente V. Sin embargo, basta con irse a soportes no monumentales, por ejemplo, manuscritos, aunque ni siquiera hace falta ir tan lejos, para ver que sí que aparecía la grafía redondeada U, por supuesto, para representar indistintamente el fonema U y W. Recapitulando. En latín, los dos fonemas U y W se representaban con una sola letra, que a veces se escribía más redondeada y a veces más angulosa, pero era una sola letra con variantes meramente estéticas. Sí es cierto que lo que aparece en las inscripciones de los grandes monumentos es la versión angulosa, pero en otros tipos de textos puede aparecer sin problemas la versión más curvada. Por tanto, es falso que en latín solo existiera V. Nota. En realidad, esta situación es muy similar, mutatis mutandis, a la que hubo en español hasta fecha muy extremada y sorprendentemente reciente, la creación de la RAE en el siglo XVIII. En los manuscritos medievales y escritos posteriores podemos encontrar el artículo un escrito con lo que parece ser una V, y de la misma forma el verbo ver con lo que parece una U, porque todavía se trataba de dos variantes de una misma letra que representaba dos sonidos distintos. Pero el uso de una variante u otra no se distribuía según el sonido que representara, sino de forma relativamente aleatoria. Será mucho más tarde cuando la variante redondeada sea una letra separada de la variante picuda, y cada una represente única y exclusivamente un sonido. De hecho, todavía incluso los primeros textos de la RAE en el siglo XVIII las tratan parcialmente como la misma letra. Por ejemplo, en la ortografía española aparecen en el mismo apartado, que empieza así. Esta letra, nótese ahí el singular, que es en unas ocasiones vocal y en otras consonante, etc. Frecuentemente en la obra se hace mención a la V consonante como que hace falta distinguirla de la U vocal. Fin de la nota. Y ahora sí vamos a la cuestión de que V se pronunciara W y no V. Dicho está ya, pero claro, ¿por qué lo afirmamos? Hay diversos datos. Para empezar, ya las citas recientes de Quintiliano apuntan de forma bastante clara en esa dirección, pero hay más. Cuenta Cicerón una anécdota según la cual Marco Licinio Craso, antes de marchar a la expedición contra los partos en la que murió miserablemente, oyó a un vendedor de higos anunciar que tenía higos de Kaunas, o sea, en latín Kauneas. Esto a posteriori se interpretó como un aviso, vaticinio, presagio, augurio al que Craso no echó cuenta. Kauneas, en pronunciación rápida, sonaba prácticamente igual que Kauneas, o sea, cuidado, no vayas. Esto demuestra que la U de Kauneas y la V de Kauneas sonaban prácticamente igual, y que la anécdota no tendría sentido si la V sonara como una consonante V. O sea, Kauneas no podría confundirse con Kauneas. Y en esta misma línea tenemos, por ejemplo, el, digamos, doblete de la misma raíz. Cauere, tener cuidado, y cautio, caución o precaución. Por supuesto, U y W son sonidos muy parecidos, pero claramente distintos. Y vemos que de una misma raíz, según la estructura silábica de la palabra, tendremos V o U. Cauere o cautio. Pero no tendría sentido que fuera cavere. Otro ejemplo muy similar lo tenemos en naufragium, cuya etimología es muy evidente. La raíz de navis, nave, más la raíz del verbo frangere, frangir, partir. Por cierto, nota. El caso es como el que vimos en la presentación del libro relativo a Victoria y Winkere. Así, la raíz originaria es frag, de donde, por ejemplo, fragmento.
Fin de la nota. Vemos que la raíz de nave es nau y lo escribimos con V. Pero si la estructura silábica lo requiere, pasa a nau, lo escribimos con U, como en naufragium. Este cambio sería mucho más difícil de justificar si V fuera V, que es un sonido demasiado diferente de U, mientras que, como ya hemos dicho, U y W son sumamente parecidos. Y un último ejemplo de más de lo mismo, y es que, de cierta forma, prudencia y providencia casi que son la misma palabra. Veámoslo. Tenemos el verbo providere, claramente compuesto de pro, por delante, anticipadamente, y videre, ver. O sea, ver anticipadamente y de ahí saber anticipadamente. De este verbo tenemos el participio del presente, providence, que en su uso de puro adjetivo, no de participio, acaba contrayéndose en prudence. De donde prudente, literalmente, que ve o sabe anticipadamente. Además de todo lo dicho, también las lenguas extranjeras dan pistas. Por ejemplo, en inglés tenemos palabras tan aparentemente anglosajonas como wine, vino, y wall, pared. Sin embargo, no solo son de origen latino, sino que de hecho vienen a demostrarnos que V latina se pronunciaba W, porque ese es el sonido que oían los antiguos germanos pronunciar a los romanos cuando decían vinum, vino, y vallum, empalizada.